Capítulo 40, verso 28 al 31. Amén. Amén. Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Leemos esta bendita y eterna palabra, honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a comprender y entender los dichos de tu verdad, Padre amado, para poder así, Señor, ser ilustrados por ella. Padre bendito, y que haya una transformación en nuestra vida por medio de tu palabra. Gracias te doy, Señor, en este día. Padre amado, te pido, Señor, de favor, papito lindo de la gloria, que uses mi vida, usa mis labios. Padre amado, trae palabra para poder edificar a este pueblo. Padre amado, para poder ayudar, Padre bendito, aún aquellos que nos están escuchando. Padre bendito, por medio de tu consejo, Señor. Toma el dominio y el control de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos, de todo lo que yo quiera para mí, Señor. Que no sea así, que sea bajo tu dominio, bajo tu voluntad, y que sea usted proyectando tu palabra a la manera como está escrita. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bien, hoy no sé si se alcanza a ver, los marcadores no tienen mucha tinta, tal vez no alcanza a ver. Vamos a estar meditando en este consejo, en este tema. ¿Estoy esperando a Dios o espero a Dios en Cristo? ¿Estoy esperando a Dios o espero a Dios en Cristo? Amén. Vamos a meditar en ese tema. ¿Estoy esperando a Dios o estoy esperando a Dios en Cristo? Amén. También podríamos añadirle algo aquí. ¿Estoy esperando a Dios que venga a salvarme o estoy esperando a Dios en Cristo que ya me ha salvado o que ya me salvó? Amén. ¿Estoy esperando a Dios que venga a salvarme o estoy esperando a Dios en Cristo porque Él ya me salvó? Amén. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento los hombres esperaban a Dios porque había una promesa que un día vendría a salvarlos y a librarlos de todas sus tareas por medio del Mesías, el enviado de Dios. Esto era correcto y de hecho así pasó. Vino el Mesías, pero ellos no le recibieron. Usted puede ir, mis amados hermanos, al libro de Juan, capítulo 1. Amén, en el versículo 11, Juan capítulo 1, versículo 11, para que podamos darnos cuenta cómo fue que Él expresó, Cristo Jesús, diciendo que Él era el que había venido a salvar. Amén, Él había venido a cumplir aquella promesa de aquellos hombres que estaban esperando a Dios. Amén, los que esperaban a Dios. Ahora había venido aquel que era el Salvador. Entonces Juan capítulo 1, en el versículo número 11, mis amados hermanos, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Es otra pregunta que se formula. ¿Por qué no le recibieron? Porque no vino como ellos querían que viniera. Mis amados hermanos, ¿por qué
no le recibieron? ¿Por qué los judíos, por qué los hombres de la ley, por qué los intérpretes, por qué aquellos que tenían los pergaminos no recibieron a Cristo Jesús como el enviado de Dios, como el Salvador? Amén. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no vino en las condiciones como ellos se habían de antemano preparado, como lo estaban esperando. Cristo no vino como ellos querían que viniera. Amén. Ese sentido más o menos es como cuando usted y yo tenemos un familiar, por decir, en otro país, en el exterior, y usted anhela que venga ese familiar suyo, pero usted se pinta unas cosas como venga ese familiar. Usted dice primero, bueno, ese familiar que venga de pronto, ¿no? Entre los más considerados dirán que venga con salud, entre los más considerados. Los un poquito más exagerados dirán, bueno, que traiga dinero, porque necesitamos acá, se supone que está en otra nación, y por eso se fue allá. De pronto, los que son extremadamente exagerados, perdón la expresión, de pronto adeficiosos, han de decir que me traigan muchos regalos, porque viene acá y tiene que traerme regalos. Mi amado hermano, muchas veces hemos pensado de esa manera. Yo creo que además de uno tenemos familiares en otros países. Entonces, hemos pensado de esa manera. Pero ¿sabe qué? Muchas veces viene ese familiar y viene a deteriorar a su salud, no trae dinero y es lo más increíble, no nos trae ni un caramelo de regalo. También nosotros tenemos que acogernos para ayudarlo. Más o menos así vino el Mesías, en esa condición. Obviamente Cristo vino saludable, ¿sí? Él vino sano, por supuesto, era un hombre que gozaba de mucha salud. Pero Cristo no portaba los billetes, Él no le trajo dinero a nadie, ¿no? Ellos eso más o menos tenían porque ellos querían ser la nación que fuera la que brillara y fuera relevante ante toditos. Amén. De hecho, Dios le ha bendecido a esa nación tanto y le ha bendecido que en el corazón duro de ellos, que han aprendido a amar más al dinero que a Dios, entonces ellos siempre han querido más y más y más. Mis amados hermanos, y es por eso que ellos tenían una mentalidad equivocada del Mesías. Ellos querían que el Mesías fuera como una lamparita mágica que diera, ayúdame aquí, hazme esto, levántame esto. Tenían una idea distorsionada, mis amados hermanos. Pero cuando Cristo vino, ellos no le podían recibir porque Él no podía cumplir sus antojos y sus apetitos egoístas que ellos tenían, mis amados hermanos. Ahora, en sus deseos egoístas, ellos querían que su libertador haga evidente o visible su divinidad. Amén. Para que el resto de las naciones vieran que este es el Dios que ellos habían esperado. Ahora, Isaías capítulo 40, desde el verso 12 hasta el 31, nos da una gran lección. Vamos a leerlo, 40 desde el 12 al 31, es necesario que lo leamos, para que ustedes vean el modelo que ellos más o menos querían, el tipo de Dios que se manifiesta en la tierra. Por supuesto, lo que vamos a leer, todo eso así es Dios, desde ese sentido, pero ellos querían que Dios prácticamente viniera a la tierra con ese tipo de poder. Isaías capítulo 40, en el versículo número 12 en adelante. Gloria al Señor. Dice, el incomparable Dios de Israel. Mire, el incomparable Dios de Israel. El incomparable Dios de Israel, no el incomparable Dios de las naciones, el Dios de Israel. Ese era el modelo para Israel que ellos querían. En ese sentido, vean así. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Amén. Está hablando del Dios creador. Amén. Gloria al Señor. Por supuesto que todo esto es Dios, por supuesto. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Aquí está hablando de la parte en la cual Dios no necesita la ayuda de nadie, por supuesto. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿A quién? Perdón, he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Mire, ellos tenían un modelo de un Dios solamente para ellos, de un Dios solamente para la nación de Israel. Pero el proyecto de Dios no era solamente para la nación de Israel. El proyecto de Dios era para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mi amado hermano. Dios traía un proyecto que iba por encima de la mentalidad de los hombres, de los judíos. Dice el 16, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Amén. Ellos tenían, y es verdad que mientras Dios en el Antiguo Testamento, Él podía desaparecer a cualquier nación, mis amados hermanos, por defender a su pueblo Israel. Más obstante, en estos tiempos, mis amados hermanos, Dios no va a desaparecer a ninguna nación por lo muy mal que se comporte. Más bien, el interés de que Cristo venga a morir en la cruz del Calvario no fue para culturas, ni fue para religiones. Cristo vino para salvar, si fuese posible, a toda la humanidad. De tal manera que Él establece en el libro de Juan capítulo 3, verso 16, que todo aquel que venga a Él creyendo, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mis amados hermanos, mas tenga la vida eterna. Gloria a su nombre. Ahora, hemos visto este acto muy evidente. Dice el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compararéis, le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero, él extiende el oro y funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabías? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Mis amados hermanos, este es el Dios de Israel, por supuesto. Y ellos siempre vivían en ese tipo de egoísmo y muy orgulloso de que su Dios solamente lo favorecía a ellos. Pero hubo un día, mis amados hermanos, que Dios se dio cuenta, como en la torre de Babel, así mismo como en el tiempo de Sodoma y de Gomorra, así mismo como en el tiempo del diluvio. Dios se dio cuenta que este pueblo solo de labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de Él. Y Dios decide enviar a su Hijo, no solo para salvar al pueblo de Israel,
A tal manera, mis amados hermanos, que Cristo dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino también, pero los suyos no le recibieron. Entonces, como los suyos no le recibieron, Dios también había determinado salvar por medio de Cristo en la cruz del Calvario a todo aquel que venga a Él en arrepentimiento y fe. Mis amados hermanos, ellos querían un Dios solamente para ellos. Y más o menos este es el tipo de Dios que los judíos tenían en cuenta para que venga a la tierra. Ellos amenazaban a cualquier nación con su Dios. Y tenían la razón, porque era el pueblo escogido de Dios. Pero hoy, mis amados hermanos, no solo Israel es el pueblo escogido de Dios. Hoy por hoy, mi amado hermano, en cada rincón de la tierra, en cada esquina de la tierra, hay un hombre que pertenece a ese pueblo escogido por Dios. Hay un hombre o una mujer que está en ese lugar que le pertenece al reino de los cielos, que es heredad perpetua del Dios Salvador. Todo aquel que ha venido rasgando su alma delante del Señor. Entonces, mis amados hermanos, en la forma egoísta como ellos tenían del Dios Todopoderoso, ellos habían incumplido aquel mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 1 en adelante, que no te hagas imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. Ellos más o menos tenían tipos de ideología, de imágenes, cómo era el Dios que venía a gobernarlo. Pero ¿sabe qué? Nuestro Dios es espíritu, y todo aquel que le busque a Él tiene que buscarle en espíritu. Y todo aquel que quiera adorarle, tiene que adorarle en espíritu y en verdad, porque es la forma de venir a Dios, creyendo que Él es Dios y que Él en espíritu es real y es verdadero, confiando como aquel que mira al invisible. Gloria a su nombre. Ahora, mis amados hermanos, dice el verso número 25, ¿a quién pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. Estas son las palabras de Isaías. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos y a todos llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Usted dirá, entonces Isaías estaba escribiendo acerca de un Dios egoísta. No, Isaías no estaba escribiendo acerca de un Dios egoísta. Isaías estaba escribiendo acerca del Dios que iba a venir a salvar, mis amados hermanos. Él estaba en lo correcto, escribiendo lo correcto. Más bien los hombres en el tiempo de Cristo eran los que estaban equivocados. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mis amados hermanos, este es el Dios que Isaías describe, el Dios todopoderoso, el que vendría a salvar al pueblo, a dar esfuerzo al cansado. Mis amados hermanos, al ayudar al pobre, al menesteroso, a levantar al caído, a darle poder, soporte y resistencia en medio de este caminar que por algunos días se torna abrumador y hasta a veces desconsolante, pero es aquí el Dios que nos ha salvado, nos anima y nos da fuerza para poder avanzar.
el Dios egoísta que ellos habían creado en sus corazones. Pero se habían olvidado que el que vendría era deseado de las naciones. Ellos solamente creían en un Dios para ellos, pero se habían olvidado, mis amados hermanos, la palabra que había narrado este hombre llamado Ageo en su libro capítulo 2, versículos 6 al 9. Ellos querían un Dios egoísta, pero se habían olvidado de la palabra de un hombre usado por Dios, como era el profeta Ageo. Amén. Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Amén. ¿El deseado de quién? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mi amado hermano, mire, Ageo está diciendo que no solo el pueblo de Israel esperaba al Salvador, esperaba a Dios, sino que Él era el que Dios enviaba, era el deseado de las naciones. ¿Usted entiende lo que es ser deseado? Deseado es algo que se quiere, es algo que se anhela, es algo que se persigue. Usted dice: yo deseo comer eso, yo deseo tocar aquello, yo deseo visitar, es algo que se acerca. Él era el deseado de las naciones, mis amados hermanos. Es por eso que Cristo dijo en Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, a mí me encanta mucho este texto y me gusta relacionarlo con Juan capítulo 3, versículo 18. Mis amados hermanos, ahora Cristo Jesús, mis amados hermanos, Él vino a su pueblo, pero como este pueblo le rechazó, ya había una promesa en Ageo, que Cristo era el deseado de las naciones. Y como el deseado de las naciones, mis amados hermanos, tendría que cumplir aquellos apetitos del resto del mundo, que era el apetito de que la humanidad entera lo deseaba como Salvador, lo deseaba como Señor, también lo deseaba como aquel que consolaría sus almas. Amén. Gloria al Señor. Dice el verso 12 de Juan capítulo 1: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el 3:18 de Juan, mis amados hermanos, nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados hermanos, entonces Dios puso fácil con Cristo Jesús a la humanidad. Digo, el que no cree ya es condenado. Mis amados hermanos, inmediatamente el que no cree ya es condenado. Pero el que cree, ese ya ha sido salvo. Ahora le explico algo. De pronto nos hacemos la pregunta, y muchos lo han dicho: hermano, entonces yo tengo un familiar que no cree en Dios, ¿ya es condenado? Sí, ya es condenado, pero tiene que entender algo, que mientras hay vida hay esperanza. No podemos hacer ese tipo de conclusiones, porque es condenado hasta que tenga vida, tiene oportunidad. Significa que en el trayecto de la vida este hombre decide dejar su incredulidad y decide creer en el Salvador del mundo. Entonces, a partir de ese momento es salvo, ha pasado de muerte a vida, es nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces nosotros no le negamos al Señor antes de venir a los caminos del Señor? ¿Cuántas veces decidimos no creer en Él? Entonces fuimos condenados hasta tal punto, mis amados hermanos, que no queríamos saber nada de Cristo.
Pero un día fuimos tocados, nuestro corazón fue tocado y vinimos a Él. Y a partir de ese día, Él quitó nuestra condena, Él quitó nuestro lamento y nos ha dado herencia en el reino de los cielos junto al Padre. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Ahora, mis amados hermanos, en otras palabras, Cristo no reunía sus requisitos egoístas. Ellos querían un Dios visible que fuera su sirviente, que les resuelva todos sus problemas y ellos hacer lo que le venga en gana. Eso se llama un Dios que dependa del deseo y de la voluntad del hombre. Entonces Dios no tiene que esperar a que el hombre cambie. Pero el salmista dijo otra cosa en Salmo capítulo 40, verso 1. Mire. Naturalmente se ha pensado que cuando alguien viene a los caminos del Señor, ¿sí? Se cree que hay que entender que el hombre tiene que comenzar a cambiar, que el hombre tiene que comenzar a cambiar y Dios tiene que estarlo esperando hasta que ese hombre cambie. Mis amados hermanos, la Biblia establece de que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso significa de que yo vine a los caminos del Señor y ya Dios está trabajando en mí. No es que yo cuando me dé la gana voy a cambiar, hermano. No, Dios está trabajando en mi vida. Y usted se pregunta, ¿por qué me pasan estas cosas? Dios está trabajando en ti. Hermano, pero a mí, ¿por qué me pasa esto? Dios está trabajando en ti. Ay, el Señor es bueno, está esperando que yo cambie mi forma egoísta. El Señor es bueno, está esperando que yo cambie mi manera, mi carácter, hermano. Dios está esperando. Hermano, como yo soy mala gente, mal vecino, Dios está esperando. No, hermano, Dios está trabajando. Escúchame. Usted se lleva mal, un vecino se porta mal con usted. Escúcheme. Dios lo puso a ese vecino rebelde porque Él está trabajando contigo. Hermano, ustedes tienen un problema que es avaro. Dios te va a abrir caminos para que tú trabajes con la avaricia. Y cuando Dios te provea y te presenta ese tipo de cosas, tú digas, bueno, gracias Señor por haberme provisto esto, pero hay otros que necesitan también. Dios está trabajando, no es que Dios tiene que esperarme a mí hasta que yo cambie. No, hermano, Dios está trabajando en tu vida y en la mía, en diferentes áreas, con un solo propósito. Usted piensa que Dios está de brazos cruzados, o Dios es un vago. No, Dios está trabajando, hermano. Hermano, mi problema es la paciencia. Yo sé que un día Dios me va a cambiar. Mentira, Dios te está cambiando. Con esos hijos desobedientes, con ese esposo o esa esposa malcriado, Dios te está tratando en cada área. Dios está tratando en cada área, mi amado hermano. Y es ahí cuando se daña el mensaje, cuando comenzamos a hacer la aplicación. Entonces estamos en el momento de la historia y estaba todo bonito. Mis santos hermanos, estamos esperando a Dios para que nos salve, pues estamos esperando a Dios en Cristo como nuestro Salvador. Entonces, ese sería el dilema donde muchos no hemos comprendido la idea de la salvación. Muchos no hemos comprendido ese sentido. ¿Sabe por qué? Porque todavía estamos esperando que Dios nos venga a redimir. Si Él ya nos redimió, mis amados hermanos. Todavía estamos esperando que el Señor caiga en paracaídas sobre mi casa, cuando el Señor ya vino hace más de 2020 años, o por lo menos 2020 años, a la tierra, mis amados hermanos, de lo que traza la historia del tiempo. Entonces,
El Señor está trabajando en nuestra vida. Él no es nuestro sirviente, por si acaso. Dios no tiene que detenerse. Imagínense si Dios se detuviera a esperarme a mí, a que yo cambie mis rebeldías, a que yo cambie mi egoísmo. Sería un Dios que no tiene ni siquiera proyección de nada. Es un Dios sin principios. Es un Dios sin poder. Yo sé que Dios, Él está esperando ahí. Yo creo que son las palabras más agónicas que escucho entre los creyentes contemporáneos. Mis amados hermanos, el Señor no se va a detener por usted y por mí esperarnos, porque Él no es un cuidador de muchachos malcriados. Él es Dios todopoderoso. Él atraviesa con su labor. Él es el dueño de la viña y Él ha puesto órdenes en la viña para que se hagan diferentes tipos de trabajo. Y es increíble que ese tipo de trabajo Él no nos ha dado de tarea a nosotros para que nosotros mismos le demos talla, le demos forma, le demos un modelo. Pero es nuestro egoísmo, como los judíos, también así como los judíos, es nuestro egoísmo que nos tiene estancados. Dios nos ha paralizado, Él sigue. ¿Por qué cree usted que de pronto hay veces se encuentra con hermanos que tienen 1 año y usted tiene 20 años en el Evangelio? Y usted lo mira a ese hermano ya con ministerio, la gloria del Señor, predicando. Y dice, hermano, gloria al Señor, los años que usted tiene en el Evangelio. Y dice, no, siervo, yo tengo 1 año en el Señor. ¿Qué? ¿Qué le pasa si usted está en pañales para mí? Si yo ya tengo casi mi jubilo ya. ¿Sabe por qué? Ese hombre ha aprovechado el trabajo, el trato que Dios ha tenido con él para que se lleve a cabo el proceso, los tipos de cambio en su vida. Son cosas, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que ir viendo en el caminar. Ahora, mire Salmos capítulo 40, versículo 1. Dice, pacientemente esperé a que... mire, en el Antiguo Testamento usted va a escuchar esta frase, o este tipo de conjugación de palabras. No decían esperando en Jehová, ellos esperaban a Jehová. Mire, el salmista no dice que Dios es un Dios de su mandado. Él dice que él esperaba a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Vio? En el Antiguo Testamento los hombres esperaban a Jehová, y cuando ellos esperaban a Jehová, entonces Jehová se inclinaba sobre sus hombros. Los pueblos vecinos de los judíos también creían que en el pueblo de Israel estaba la salvación. Los pueblos, mire, para que usted tenga una idea, ya cuando vino Cristo hace evidente que no solo el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, sino que habían pueblos vecinos de Israel que estaban esperando a Jehová, al Salvador, a que enviara al Salvador. Por decir, es por eso que la samaritana le dijo a Cristo en Juan capítulo 4, versos 19 al 21, que los judíos decían que solo en Jerusalén se podía adorar a Dios. Cristo le dijo que la adoración no solamente iba a ser en ese lugar. Vaya a Juan capítulo 4. En el versículo número 19 al 21, mire lo que dice la palabra del Señor. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Cristo le dijo, mira, ¿sabes qué? La hora viene. ¿Cuál era la hora bien? La hora era Él. Él es el tiempo, Él es la hora. Él es el reloj. Cristo es el tiempo, Él es el cumplimiento. Él es la profecía. Cristo Jesús está diciendo, llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén. La mujer le dice, miren en la antigüedad nuestros padres adoraron en este monte. Pero ahora los judíos, ustedes dicen, porque Cristo era judío, ustedes dicen que es en Jerusalén que se debe de adorar. Cristo le dice, mira mujer, te traigo una noticia, que ha llegado la hora, que ni siquiera en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Amén. Y dice el verso número 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, sí, ciertamente, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mire, el Padre está interesado en buscar adoradores, y no solamente judíos. No solamente judíos. No está diciendo Cristo, el Padre vino por los adoradores judíos. No. El Señor Jesucristo le está diciendo que Él anda buscando adoradores. Pero a tales adoradores necesitan un requisito, que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo aquí está hablando de la esperanza hacia los gentiles o al mundo entero. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. ¿Vio? ¿Quién le dijo? Una israelita. No, le dijo una mujer vecina de Israel. Oiga, qué increíble esta palabra. Ya el mundo sabía que el Salvador vendría, mis amados hermanos. Pero el modelo egoísta del pueblo de Israel, ellos seguían consumidos que ellos eran los favoritos, que ellos solamente eran los consentidos, los hijos de papi. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando Dios a través del tiempo se dio cuenta de su modo operandi egoísta de este pueblo, Él decide enviarle esperanza a aquellos que estábamos muertos en delitos y en pecado, y nos dio vida juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Estábamos muertos y nos ha dado vida, nos ha resucitado juntamente con Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados hermanos, ahora en el Nuevo Testamento ya no esperamos a Dios de la misma manera que en el Antiguo. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo. En el Antiguo, ellos no esperaban en Dios, ellos esperaban a Dios. Lo vemos en Isaías 40:31, ya lo vimos. Y también en Salmos capítulo 40, verso 1, ya lo vimos. También Salmos capítulo 30, versos 5 al 6, eso lo dejo como tarea. En el Nuevo Testamento, ahora el que venía ya vino a mostrarnos el camino que conduce al Padre. Y eso usted lo puede ver en un texto muy conocido que casi todos los predicadores lo recitamos, que es Juan 14:6. Ahora, entonces, ¿quién es el camino? Es Cristo. Ahora, yo ya no espero a Dios como aquel que viene a salvarme. No, yo ya no espero a Dios como aquel que viene a salvarme, porque entonces hago en vano la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo ya no espero a Dios en esa condición, mis amados hermanos. Yo no espero a un Dios que venga a salvarme. Yo espero a un Dios que venga a llevarme al lugar que ya me prometió el día que me hizo salvo. Mis santos hermanos,
Yo espero a Dios en Cristo porque Él ya vino a salvarme. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Colosenses capítulo 2, versos 13 al 15. Miren lo que nos dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Vio? ¿Dónde nos hizo Cristo salvo? En la cruz del Calvario, exhibiendo públicamente, ¿sí?, todos nuestros pecados, inclusive podemos decirlo, los demonios, los principados, los que gobernaban nuestra vida. Mis amados hermanos, por eso yo ya no espero a Dios, yo espero a Dios en Cristo Jesús. Por eso que hay sectas que de pronto no creen en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo, porque ellos todavía esperan a Jehová. Ellos esperan a Jehová y ellos creen que Cristo es algo simbólico. Pero mis amados hermanos, si no esperamos a Dios en Cristo, entonces no estamos esperando a nadie, porque la esperanza ya vino. La esperanza bienaventurada ya vino. El que había de venir vino. Amén. Obviamente que vendrá por segunda vez a llevarnos a las moradas que Él prometió, que están listas para nosotros. Gloria al Señor. Y si no queda claro todavía, mis amados hermanos, veamos Efesios capítulo 2, versículo del 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Si aún no queda claro este asunto de que el Señor, que tenemos que esperar a Dios en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida, así que estábamos muertos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Así estábamos como los que ahora están en desobediencia, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Con quién? Con Cristo nos dio vida. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos en los siglos venideros. Mire, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escúchenme, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿En qué? Anduviéramos en buenas obras. Amén. Ahora,
la diferencia entre lo que esperan a Dios para que los venga a salvar y lo que esperamos a Dios en Cristo, que es nuestro Salvador. Mis santos y amados hermanos, podemos comprender este asunto de que nosotros solamente podemos glorificar a Dios por medio de Cristo. ¿Cómo podemos entrar al Padre? Por medio del Hijo. ¿Cómo podemos ir al cielo? Por medio de Jesús. No podemos entrar directamente nosotros, sino es por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos pensar egoístamente de otra manera? Ahora, y si aún nos queda duda de qué forma estoy esperando, si como en el Antiguo Testamento que esperaban a Dios para que los salve, o creo que fielmente que estoy esperando en Cristo que me salvó para ir al Padre. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En una ocasión un predicador me decía que esto que habla aquí, que quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo que los cristianos tenemos muchas bendiciones de riquezas de dinero y que por eso no puede andar sin dinero el cristiano, porque aquí dice, no hermano, aquí dice que estas bendiciones están en el cielo. Estas bendiciones son del cielo. Mire, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es en el cielo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él, amado en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y aquí también la gente aquí materializa esto y dice que es riqueza de plata. Hermano, riqueza de su gracia significa que Él tiene abundancia de gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Eso era lo que Dios había propuesto, mi amado hermano. Reunir todas las cosas de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Que no haya dos divisiones, no haya una división, sino que todos un día. Por eso la bendición no es en la tierra o en el cielo. En el cielo, porque Él ha planificado un día reunirnos, el cielo y la tierra. Todos mis amados hermanos, cuando yo digo que esto es plata que el Señor me tiene que dar, estoy equivocado. Porque el que no trabaja, que no coma. Ese hombre no trabaja y dice que esto es bendición de prosperidad y plata. No, mi hermano, es un error. Esto es que Dios preparó de antemano según su beneplácito, amor. Un día reunirnos, unir al cielo y la tierra en Cristo Jesús, el Hijo amado de Él. Gloria a su nombre, denle alabanza al Señor. Leamos hasta el 14 para dar. Dice, en Él, el 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Escuchen, tuvimos herencia
y esa herencia no son terrenales, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Aleluya. Los que esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, aleluya, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, hasta el día que Él venga. Gloria a su nombre, aleluya. Dios, como nos va enseñando la palabra, que esperamos a Dios en Cristo Jesús, que nos ha salvado. Mire toda esa promesa. Mire el pensamiento de aquí. Usted puede ver plasmado la intención de Dios, el pensamiento de Dios. La idea de Él es unirnos un día. Por eso es que en la cena, en la boda del Cordero, ¿sí?, estaremos todos reunidos ahí, el cielo y la tierra. Estaremos ahí, mis amados hermanos. Uno solo. Esa es la idea de Dios, mis amados. Porque Él, ¿qué es lo que Dios no hace? Acepción de personas. Él no quiere hacer acepción de personas. Él no hace, mejor dicho. Esa es la intención del Señor. Una cosa es esperar a Cristo o a Dios, y otra muy distinta es esperar en Cristo a Dios. Por eso la gente dice, la gente que no ha recibido a Cristo, yo estoy esperando a Dios. Sí, porque, Él no está en Cristo, obviamente. Yo espero a Dios, no. Pero tiene que recibir a Cristo. No. Yo sé que Dios me va a salvar, yo espero a Dios. Varón, tiene que recibir al Señor. Mujer, tiene que recibir al Señor. No. Yo espero a Dios. Como muy guapo. Gente que ha padecido, ha sufrido en el Evangelio, y ellos no han hecho nada y que esperan a Dios. Como que le hacen un favor a Dios. No, mis amados hermanos. Tenemos que padecer los padecimientos de aquel que padeció. Cuando usted lee Mateo capítulo 5, en el versículo 10, 11 y 12, bienaventurados los que padecen por causa de mi nombre, dijo Cristo. Tenemos que pasar por el padecimiento de Cristo Jesús, porque estamos en Él, porque caminamos en Él, porque anhelamos el día de la venida de Él, pero estamos en Él. Ya no esperamos a Dios para que nos salve, ahora lo tenemos a Cristo Jesús para que nos pueda guiar al reino de los cielos, aleluya. Santo es su nombre. Los hombres sin Cristo esperan a Cristo porque no le conocen. Pero nosotros conocemos su nombre, que es suficiente. Juan 17, 25 al 26 y terminamos. Nosotros conocemos su nombre. Los hombres esperan a Cristo como cualquier cosa, pero ellos no le conocen. Nosotros conocemos su nombre. Juan 17. Del 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre. Es suficiente, eso es suficiente. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos
y yo en ellos. Amén. Miren, qué regalo más hermoso. Los hombres pueden mencionar el nombre de Dios, pero no le conocen. Ellos no conocen el nombre de Cristo. ¿Qué es conocer? En el hebreo la palabra conocer es una intimidad, es llegarse a una relación, eso es conocer. Es tener una intimidad. Los hombres pueden pronunciar a Cristo, Jesús, Señor. Por eso es que Cristo dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque la palabra conocer en hebreo es la palabra relación, intimidad. Es decir, que nosotros tenemos comunión, relación, intimidad porque le conocemos. Por eso nos afanamos por estar con el Señor, por tener un momento de adoración, por tener un espacio con Él. No importan las mascarillas, no importa la dificultad, aunque sea un domingo, queremos tener un espacio para con Él distinto a los días normales. ¿Sabe por qué? Porque hemos conocido su nombre. Y su nombre es sobre todos los nombres. Amén. Gloria al Señor. Mire cuán bendecidos somos en que ya no estamos esperando a Dios. No, estamos esperando sí la venida del Señor en Cristo Jesús. Qué fortaleza más grande. Ya no estamos solos. Y ya no estáis solos. El Hijo, Cristo, que fue enviado. Y es más, Cristo cuando fue al cielo, Él dijo, yo rogaré al Padre, y Él os enviará a otro Consolador, para que esté con vosotros. No estamos solos, hermano. No estamos solos. Ay, que mira, Señor, me pasa esto. Yo siento que me has abandonado. No ores de esa manera, hermano, da vergüenza. Siento que me has dejado, Señor. No. ¿Sabes lo que está pasando? Dios está trabajando en tu vida y en la mía. Ese dolor que sentimos, ese es que Dios está trabajando. El otro día, aquí alrededor de la iglesia estaba lleno de monte. Y se veía fea la iglesia llena de monte. Entonces traí un machete y comencé a cortar los montes. Usted piensa que los montes no han de haber sufrido el corte del machete, sí, para que se vea guapo. Hubo que haber un corte para limpiar a sí mismo el Señor. La historia de la Biblia del alfarero es lo mismo. ¿Sí? Dios llevó al profeta donde el alfarero y éste veía que la olla estaba trizada, la volvía a moler, la pasaba así, le daba su forma y luego la metía al fuego. Hay veces ni siquiera nos dejamos remendar, peor meternos al fuego. Mi amado hermano, veamos el tipo de cristianismo que estamos viviendo. Hay veces ni siquiera una pincelada nos dejamos meter para remendar aquella herida, cuando Dios no quiere remendar, pues Dios quiere dejarte como nuevo, sanarte, porque el trabajo que Dios está haciendo en nosotros, y dice, y el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo. Él trabajará hasta ese día. Dice, hasta ese día usted se ha resistido, hasta ese día Dios lo lastimará. Le hará dolor porque Él está trabajando. Dios me quiere como sea. No, hermano, Dios te quiere en santidad. Tenemos que aprender a distinguir entre lo santo y lo profano. Gloria a su nombre. Denle una alabanza al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Póngase sobre su pie. Estamos terminando, mis amados hermanos. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad y por tu misericordia. Toda la gloria, Señor, para ti. Todo el poder, toda la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, papá, por tu palabra. Toda la gloria es tuya, Señor. Toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Gloria a Dios.